Lo prometí en Twitter y lo cumplo. Vamos a refutar de manera lógica las afirmaciones de María Fernanda Centeno acerca de la grafología. Spoiler, casi todo se responde con no hay evidencia que sustente esa afirmación. Pero como esto sería lo fácil, vamos a aprovechar para hacer un repaso de falacias lógicas y sesgos cognitivos. Primero vamos a recordar que ya tengo unos videos analizando 2 de sus libros y que sus afirmaciones, como la de su madre, no solo llegan a eres cachondo por cómo haces la G, sino que aseguran que se puede curar enfermedades escribiendo. Y esta afirmación es falsa, injusta y peligrosa. La escritura es un acto neurofisiológico complejo, y hay otros más complejos todavía que escribir. Por ejemplo, jugar billar. Para poder jugar bien al billar necesitas un gran control sobre tus extremidades, sobre la fuerza, sobre la dirección que aplicas en un punto muy específico y un conocimiento de geometría abstracto que te permite realizar tiradas complejas. También es una expresión del funcionamiento cerebral y es algo que se entrena, que se mejora, pero no es algo que puedes decir que cambia, modifica o da un ejemplo de tu personalidad. Mucho menos que el cambiar cómo juegas billar va a poderte sanar algo. Esta es una falacia de afirmación del consecuente. Aunque la escritura involucra procesos neurofisiológicos, no se puede inferir una personalidad a partir de ella. También tenemos un sesgo de correlación ilusoria, pues se asume una relación directa entre la actividad cerebral y los rasgos de personalidad reflejados supuestamente en la escritura, pues esto no tiene evidencia empírica. 2. La grafología analiza la expresión inconsciente del individuo. A diferencia de los test proyectivos, validados, ojo, parcialmente, ya que estos parecen ser medianamente buenos en medir esas cosas, muy específicas que pretenden medir, pero aún así hay debate y es un tema extenso para otro video. Pero que podemos decir que son una guía en psicología, pues su efectividad oscila entre el punto 7 y el punto 8. Pero la grafología no tiene estándares psicométricos, ni ha demostrado confiabilidad ni validez en estudios replicables. Además, los grafólogos no tienen una forma objetiva de separar lo inconsciente del contexto cultural, educativo y del estado emocional temporal. Muchas de las afirmaciones que se pueden hacer con la grafología nada más responden a un efecto Forer. Y aquí tenemos una falacia de analogía falsa, pues comparar grafología con test proyectivos como el Rorschach es inapropiado, ya que estos últimos cuentan con cierta validez empírica, mientras que la grafología no. Y también tenemos un sesgo de confirmación, pues se tiende a interpretar la escritura de manera que confirme creencias preexistentes sobre la personalidad del individuo. 3. Tiene bases científicas desde la neurociencia y la psicología. Ok, ¿cuáles estudios? Yo he buscado estudios y todos son inconcluyentes. Es muy fácil decir que hay estudios que validan la grafología y el horóscopo, y así hasta yo puedo decir que soy la heredera verdadera de la reina de Inglaterra. Pero no basta con decirlo, hay que probarlo. Recordemos que la carga de la prueba recae en quien afirma. Y en todo este debate jamás se ha citado un estudio revisado por pares que pueda ser tomado en cuenta. Ya no digamos un metaanálisis. Aquí tenemos una falacia de apelación a la autoridad. Mencionar áreas científicas como la neurociencia no valida automáticamente la grafología. Y hay un sesgo de autoridad, pues está manipulando la confianza en la supuesta autoridad de ciertas disciplinas científicas para respaldar afirmaciones que no tienen una evidencia directa. Apoyo en pruebas empíricas y correlaciones psicológicas. Otra vez, ¿cuáles estudios? ¿Cuáles investigaciones replicables? Al no ser tan complejo realmente el análisis de una letra, este sería el tipo de estudios que uno pudiera hasta hacer en casa, ¿no? Es de la misma manera que muchos de nosotros, madres de niños pequeños, les hemos ayudado a hacer experimentos científicos simples. Si en casa podemos usar una tablilla de chocolate en el microondas para medir la velocidad de la luz, que nos pueda dar un resultado comprobable, un resultado que empíricamente pudiéramos validar. Pues porque no lo hay. No hay un rasgo en tu letra que sea único y aplicable de manera específica a un tipo de personalidad. Otra vez ese efecto Forer. Todos somos medianamente impulsivos, retraídos, cariñosos, desconfiados, generosos. Y pasa lo mismo con los horóscopos. Si únicamente los que escribieran de abajo hacia arriba o los tauros tuvieran, yo qué sé, problemas de visión que el resto de la población no, bueno, pudiéramos empezar a pensar en una relación. 5. Utilidad en peritajes judiciales. Híjole, esta es una trampa muy común. Confundir grafología con grafoscopía. La grafoscopía ayuda a analizar la validez de documentos, pero no un estado emocional. No hay que confundir peras con manzanas. Y supongamos que sí, que en ciertos países bananeros, como el nuestro,
Hay pruebas grafológicas que se han usado en juicios. Esto no significa que tengan validez, sino que nuestra justicia es un chiste negro y cruel. Aquí tenemos una falacia de apelación a la práctica común, pues el uso de la grafología en ciertos contextos legales no garantiza su validez científica. Y también tenemos un sesgo de autoridad institucional. Se asume que su aceptación en el ámbito judicial implica respaldo científico, lo cual no es necesariamente cierto. 6. Se aplican principios similares a otras herramientas proyectivas. Los test proyectivos tienen críticas válidas y su uso es limitado y bajo ojo crítico, no una verdad absoluta, a diferencia de cómo nos quieren vender la grafología, y estos, al menos, se han sometido a procesos de validación psicométrica. La grafología, en cambio, carece de fiabilidad, de estandarización y de evidencia de validez discriminante. El hecho de que ambos enfoques interpreten no los hace equivalentes. La psicología es un área muy compleja porque somos seres humanos complejos. Desde siempre hemos querido encontrar patrones que nos agrupen, para así conocernos mejor y conocer mejor a los otros. Algunos por fecha de nacimiento y otros por tipo de sangre. Y sí, por la letra. Pero nunca se ha tenido un método fiable y factible por lo cambiantes que somos. Aquí tenemos una falacia de equívoco. Se utiliza el término proyectivo de manera ambigua para equiparar la grafología con técnicas psicológicas que de por sí tienen una validez bastante cuestionable. Y hay un sesgo de analogía, pues se establece una similitud superficial con herramientas proyectivas, sin considerar diferencias fundamentales tanto en metodología como en validación. 7. Se aplica en orientación vocacional y selección de recursos humanos. Otra vez, que algo se usa mucho no lo hace válido o correcto. Yo misma lo vi en uno de mis últimos trabajos donde nos aplicaron una de estas pruebas y el resultado no sirvió nada más que para engrosar mi expediente, porque ni a mí ni a nadie en la empresa, y que era bastante grande, sirvió de algo. ¿Qué tan líder seas? Depende de muchas cosas. Desde el contexto donde se necesita el liderazgo, el ambiente de trabajo, tu experiencia. Depende de muchas cosas y nada tiene que ver con tu letra. De hecho, una persona que sea muy líder en un ramo puede ser completamente ineficiente en otro. 8. La inteligencia artificial está usando análisis grafológico. La inteligencia artificial también está haciendo burradas como esta. Recordemos que las inteligencias artificiales no son realmente inteligentes, son solo modelos de lenguaje que nosotros estamos entrenando y que necesitan un entrenamiento muy fuerte y muy específico para poder producir conocimiento nuevo. Y sí, eso se está haciendo cuando estamos creando nuevos compuestos químicos o cuando le estamos enseñando cómo detectar tumores y cáncer en radiografías antes de que aparezcan. Pero en el caso de la grafología, que no tiene una base científica real, si algo se estuviera produciendo, tendría los mismos sesgos y carencias de lo que ya se hace. En computación hay una frase que dice, si metes basura, sale basura. Aquí hay una falacia de apelación a la novedad, pues el uso de tecnologías modernas como la inteligencia artificial no valida automáticamente las técnicas aplicadas. Y hay un sesgo de tecnofilia, pues se asume que la incorporación de tecnología confiere validez científica sin una evaluación crítica de los métodos empleados. 9. Apoyo histórico de médicos y neurólogos. Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés nacido en 1825 y es considerado el padre de la neurología moderna. Se doctoró en medicina en 1853 y ejerció como profesor de anatomía patológica en la Universidad de París. Dirigió el departamento de neurología en el Hospital de Saint-Péter, donde realizó estudios pioneros sobre la histeria y la hipnosis. De la histeria pudiéramos hacer todo un video, porque la que era la ciencia y la psicología en los 1800 es un tema, pero vamos a validarle algo. También describió diversas enfermedades neurológicas, como la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como enfermedad de Charcot. Y Ludwig Clich, nacido en 1872, fue un filósofo y psicólogo alemán que estudió química y filosofía en la Universidad de Múnich. Es reconocido por sus teorías sobre la personalidad y la expresión, así como por su crítica al racionalismo occidental. Desarrolló la idea de la imagen del alma, influyendo en la psicología profunda y en el pensamiento existencialista. Si actualmente aún nos falta mucho por entender sobre la mente, en los años 1800, con más razón. Y volvemos a la pregunta, ¿qué estudios sustentan las afirmaciones de este par? ¿Y cómo se pueden relacionar con la grafología? Ok, podemos usar como ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. Obviamente una enfermedad capaz de modificar la escritura de una persona. Pero afirmar que se diagnostica gracias a la letra es reduccionista.
pues los signos clínicos son muchos y más claros. Y jamás, pero jamás se pudiera curar esta enfermedad escribiendo 21 líneas durante 21 días. Tenemos una falacia de apelación a la autoridad histórica, pues el respaldo de figuras históricas no garantiza la validez actual de algo, y un sesgo de antigüedad. Se asume que una práctica es válida por su antigüedad, algo así como cuando dicen que la acupuntura, que es una medicina milenaria, sirve, pues la acupuntura ni es medicina ni es milenaria. Que algo sea tradición, que algo sea antigua, no sirve para considerar que tiene una evidencia científica. Y 10. Requiere formación rigurosa, no es esoterismo. Que una disciplina tenga una formación técnica y manuales no implica que sea científica o verdadera. La homeopatía, la astrología e incluso la brujería también tiene escuelas y cursos, y no por eso son válidas, fiables ni científicas. La diferencia clave no está en la estructura del estudio, sino en la capacidad de predicción objetiva y validación empírica. Y ahí la grafología falla una y otra vez. Hay una falacia de apelación a la formación, es decir, porque existe una formación, esto no implica validez, y un sesgo de profesionalismo. Se confunde la formalidad de la enseñanza con la efectividad o validez de una práctica. No se necesitan 10 ni 20 puntos para demostrar que la grafología es una ciencia. Lo que se necesitan son metaanálisis que respalden todas y cada una de las afirmaciones que hacen los grafólogos. Y son ellos quienes deben mostrarlos, quienes deben crearlos, o aceptar que los únicos estudios realizados para validar esta disciplina han sido poco concluyentes. Y si el vínculo va a quedar aquí abajo en los comentarios. Entendamos que seguir promoviendo, y peor aún, cobrando por algo de grafología, no es más que charlatanería.